Muy bien, muchachos, vamos a hablar ahora del capítulo de los alquinos. Los alquinos son hidrocarburos que contienen triples enlaces carbono-carbono. La fórmula general para los alquinos es CnH2n-2 cuando son acíclicos y cuando solo tienen un triple enlace. Su grado de saturación en este caso es de 2. El acetileno o etino, que es uno de los alquinos que se producen en mayores proporciones, ¿verdad?, por la industria, es el más simple y fue descubierto por Berthelot en 1862. Bueno, decirles que los alquinos, muchachos, no son especies que sean tan abundantes en la naturaleza como otros tipos de compuestos orgánicos. Sin embargo, la cicutoxina, ¿verdad?, que ustedes la pueden ver aquí en primer plano, es un compuesto que producen algunas plantas acuáticas, es un compuesto venenoso para defensa. Muchos de los usos que tienen estos compuestos en la naturaleza son defensivos. El capellín se extrae de otra planta, ¿verdad? Esta es una planta más bien terrestre, y entonces sirve como un antifúngico. Bueno, la nomenclatura. Vamos a ir introduciendo más cosas ahora, porque ya tenemos vistos, bueno, dos grupos funcionales, ¿verdad? Que son los aromáticos, bueno, más bien tres entonces, los aromáticos, los alquenos y los alquinos, además de los halógenos, sí, los grupos nitro y las ramificaciones alquílicas. Entonces, fíjense ustedes con estos nombres que tenemos aquí que vamos a tener que tener mucho cuidado en la priorización a la hora de contar una cadena. Fíjense que en este caso de acá, el doble enlace se encuentra terminal, mientras que el triple se encuentra inmerso en la cadena. Por eso se da la prioridad para el doble enlace, y como ustedes pueden ver, este sería el carbono 1, este el 2, por eso aquí dice 2-metil, 1-pentén y 1,2,3-ino. Aquí tenemos otro ejemplo bastante interesante que es el de este alcohol. De momento, aunque no hemos visto su nomenclatura, les diré que el alcohol tiene mayor prioridad que el triple enlace, que el doble enlace, que todos los que hemos visto, ¿ok? Entonces por eso este compuesto se le llama 3-butín, 1-ol, fíjense, 1, 2, 3, ¿verdad? 3-butín y, perdón, 2-ol, ¿ok? 1 y 2. ¿Por qué numeramos así esta cadena? Porque el alcohol tiene prioridad sobre el triple enlace. Bueno, igual para el 4-metoxi, 2-hexino. ¿Ven? Vamos a ver. 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4. ¿Qué vemos aquí? Ven, lo de las prioridades es muy importante, muchachos. Resulta que los éteres no tienen la misma prioridad que los triples enlaces, siendo en este caso el triple enlace el que tiene mayor prioridad. Bueno, esto es para decirles, y ahora lo vamos a ver en una tabla, que hay que ir aprendiendo, hay que ir estudiando con cada grupo funcional que veamos y con cada nomenclatura, muchachos, cuál es la prioridad de ese grupo con respecto a los que ya estudiamos, ¿ok? Como no hemos visto ni los alcoholes ni los éteres de momento, pues no es importante, pero ya vienen en el capítulo 10, ¿ok? Vemos que el alcohol tiene mayor prioridad, pero el éter no. Bueno, muy importante decirles que los nombres comunes de los alquinos son como estos, ¿verdad? Bueno, el acetileno, que es el que tiene dos hidrógenos al lado, podemos ver que a este compuesto de acá se le llama, ¿verdad?, de forma común el metilacetileno. ¿Ok? Vemos que si tiene dos grupos, podemos llamar, en este caso son dos isopropilos, ¿ven? Entonces podemos llamarlo como diisopropil acetileno, ¿verdad? Un alquilacetileno puede ser el fenil, recuerden que pH significa un anillo aromático, fenilacetileno o difenilacetileno. Y así tenemos más ejemplos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a dividir los alquinos en dos grandes grupos, digámoslo así. Los alquinos que tienen hidrógenos acetilénicos terminales y los que no, en donde resulta que, como dice aquí, el triple enlace está interno en la cadena. ¿Por qué vamos a hacer esta división? Porque la reactividad y sobre todo la habilidad de formar enlaces carbono-carbono no es igual para estos dos compuestos. Este me es muy útil para generar enlaces carbono-carbono, como veremos sustrayendo el protón, ¿verdad? Y generando un anión en esta posición. Este no puede tener ese comportamiento. Ok, bueno, como les decía, hay una tabla de prioridades que es esta, muchachos. Es muy importante que ustedes vean que los ácidos, ¿verdad?, tienen la prioridad más alta,
¿verdad? Y que por abajo están los grupos que están menos oxidados. Resulta que la prioridad, en términos de nomenclatura, va directamente relacionada con la oxidación del grupo funcional, ¿verdad? Bueno, claro, salvo los grupos nitro, que tienen la misma prioridad de los halógenos, ¿ok? Ok, muy bien. Fíjense que además alquenos y alquinos, muchachos, tienen mayor prioridad que los alcanos, pero entre ellos no se prioriza. ¿Ok? Ahora vamos a ver unos ejemplos de moléculas que tienen dobles y triples enlaces. Ok, aquí tenemos esas moléculas. Se llaman los eninos o eninos. Un enino, entonces, es una molécula que tiene un doble y un triple enlace. Fíjense ustedes, en este caso, ¿verdad? Este es el 2-metil, 1-penten, 3-ino, ¿ven? Es un enino. Y aquí en este caso, pues entonces tenemos el 1-penten, 4-ino. Ok, da la impresión por lo que vemos acá que el doble enlace lleva la prioridad, pero no es así. Solo en este caso. ¿En qué caso? En el caso de que el doble enlace y el triple enlace, ¿verdad? Me generen un conflicto de numeración, o sea, que los dos puedan tener el mismo número, le voy a dar prioridad yo al doble enlace. Después, cuando tenga un enino, muchachos, la verdad es que el número más bajo, ¿verdad? Que pueda tener uno de estos dos, va a depender de su posición en la cadena. ¿Ok? ¿Ves? Aquí tenemos un ejemplito también, ¿verdad? La terminación en ino, ¿ok? Y ahora vamos a darle nombre a estos, fíjense. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, este es el mismo de acá. Le doy prioridad al doble enlace sobre el triple. Sí, claro. En este caso en que los dos pueden tener la misma numeración. Y por esa razón, este es el 1-penten 4-ino, como ya lo veíamos acá. Vean el nombre de este. Ok, cuidado olvidar la estereoquímica del doble enlace. Este es el 4E. 4-hexen, 1-ino, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque aquí al doble enlace, si me vengo por este lado, le correspondería un 2, mientras que aquí el triple enlace es terminal. En una situación como esta, y como les decía, ¿verdad? No es que el doble enlace siempre tenga prioridad, no, solo es en esta situación en que los dos podrían tener la misma numeración. Si el triple enlace se encuentra, como ustedes pueden ver, en un extremo de la molécula terminal que llamamos, ¿verdad? Él va a tener el número 1. Por ejemplo, ¿qué nombre le darían ustedes a este? Bueno, ya sabemos, aquí está la numeración más baja. Aquí no hay un conflicto en la numeración porque el triple enlace empieza en el carbono 2. Y entonces, este es el 1-hexen, 4-ino. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Como ustedes pueden ver entonces, ya vimos la nomenclatura de moléculas que tienen dobles y triples enlaces. Ok. Bueno, un ejemplito más para terminar esta parte. ¿Por dónde comenzarían ustedes a numerar, muchachos? Ah, qué difícil, porque aquí tengo un triple enlace y aquí un doble enlace y los dos podrían ser uno. Sí, pero hay que fijarse un poquito más en la molécula. Fíjense que yo podría decir aquí 1, 2, 3. Tengo un sustituyente en 4. Ah, sí, pero aquí tengo 1, 2, 3 y aquí tengo un doble enlace en 4. ¿Se dan cuenta? ¿Quién gana entre un doble enlace y un halógeno? Ya sabemos que los halógenos tienen una prioridad muy baja. Es una prioridad similar a la de una ramificación alquílica. Entonces, yo debo de comenzar a numerar por ahí, muchachos. O sea, este es 1 y el último carbono es 10. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 carbonos. Bueno, entonces ya vemos o ya sabemos cómo numerar esa molécula. Empecemos a conformar lo que es el prefijo del nombre. Entonces, ¿qué es lo primero que se pone? Claro que este doble enlace es E, como se puede ver para acá y para acá, ¿verdad? Entonces los grupos prioritarios están opuestos. ¿Podríamos haber dicho trans en este caso? Sí, pero E es más general. Bueno, ahora podemos seguir, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, poniendo la posición del cloro, ¿sí? Y el nombre del sustituyente, ¿sí? Y ahora terminamos el nombre indicando que hay dos dobles enlaces en las posiciones 1, 4 y en la posición 9 un triple enlace. ¿Ok? Bien, vamos a ver ahora
Si tenemos una estructura como esta, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Fíjense que nos están diciendo, ¿verdad?, que dibujemos la estructura del 1,4-heptadino. Pues entonces, ¿cómo se llama? Sin preocuparnos mucho, dibujamos. Fíjense, en la posición 1 hay un triple enlace y en la posición 4 está el otro. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Aquí va el otro triple enlace. ¿Ok? Y ahora me dice que es un hepta. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, me faltan 2. Los pongo. Y ahora ya tengo el 1,4, perdón, heptadino. Bien. Ok, eso fue un poco de nomenclatura. Muchachos, cada capítulo nuevo tendrá nomenclatura y cada vez, salvo algún comentario que sea importante hacer, cada vez la veremos un poco más rápido y se las dejaremos a ustedes para que la practiquen. ¿Por qué? Bueno, porque ya ustedes, después de estudiar varios capítulos en este curso, tienen que tener la habilidad, ¿verdad? O ya han desarrollado la habilidad de manejar el sistema de la IUPAC. Bueno, seguimos. Cuando hablamos de las propiedades físicas de los alquinos, muchachos, tenemos que tener en cuenta que ellos son compuestos muy parecidos a los alquenos y los alcanos. Y las variaciones en sus propiedades físicas son similares a las que ya hemos estudiado con respecto a alquenos y alcanos. O sea, de manera general también se puede decir que ellos tienen densidades muy bajas en general y que su punto de ebullición va a depender más bien de la masa que tengan, ¿ok? Y por supuesto de las ramificaciones, ¿verdad? Las ramificaciones, recuerden, evitan que haya buenas interacciones de Van der Waals y entonces compuestos ramificados tienen puntos de ebullición más bajos que los que no lo son. ¿Ok? Entonces ahí pueden ustedes observar, ¿verdad? En la tabla, las mismas tendencias que tenemos nosotros cuando hablamos de alcanos y de alquenos, ¿ok? Recuerden que los alquinos son parte de ese grupo de compuestos que se llaman los hidrocarburos. Bien, hablamos de dos compuestos, ¿verdad? Aquí que son muy utilizados, el acetileno y el metilacetileno. Ok, lo que tenemos aquí son unos valores de delta H de las reacciones en las cuales estas especies se queman realmente. Estas especies se combinan con el oxígeno y se queman. ¿Qué es lo importante de estos valores? Bueno, que fíjense ustedes que, por ejemplo, cuando se queme el alcano, ¿verdad?, se desprenden, ¿verdad?, menos 1561 kilojulios por mol, ¿verdad?, de alcano quemado. Cuando es el alqueno se desprenden 1410 y cuando es el alquino se desprenden menos 1326. Ok, lo que nos dice ese primer dato es que, claro, el alcano, muchachos, que es el que se utiliza como el gas ¿cómo se llama?, de calefacción en muchos países, es el que por mol me da más rendimiento, ¿verdad? O sea, me da más temperatura. Yo necesito, por ejemplo, por mol de gas quemado, tener una tubería caliente, es el que voy a usar, no usaría el alquino, porque además el alquino tiene otros problemas que ahora les comentaré. Sin embargo, si se fijan ustedes, muchachos, aquí viene, ¿verdad?, la cantidad de calor que se genera por mol de producto generado. Aquí son 5 moles, aquí son 4 moles y aquí son 3 moles. Si ustedes se dan cuenta, por mol de producto, no por mol de hidrocarburo que se quema, sino por mol de producto, muchachos. De ahí, el que más me rinde, ¿verdad?, es ¿cómo se llama?, el alquino. Bueno, ¿por qué este dato es tan importante? ¿Qué es lo que hace relevante este dato, muchachos? Muy importante decirles que por mol de producto que se genera, ¿verdad?, se genera más calor. O sea, los productos que se producen, valga la redundancia, en esta combustión están más calientes que en los otros casos. Y eso es muy interesante o muy importante para aplicaciones como las que tiene el acetileno, que es el gas que se utiliza para soldar, ¿verdad? Fíjense que la llama que genera un soplete de acetileno bien oxigenado puede ser de 3500 grados, que es una temperatura que nos puede servir para unir piezas, ¿verdad?, para que la soldadura se funda y demás. ¿Ves? Entonces prefiero el acetileno, ¿sí?, para soldar y no para calentar las casas, ¿verdad? El mayor rendimiento que tengo de calor por mol de producto quemado
Pues claro, es el del alcano. Ese lo uso para un gas de calefacción, ¿verdad? Para lo que llaman en algunos países un gas ciudad. Bueno, por mucho tiempo el acetileno fue un problema y se le considera un gas muy peligroso, muchachos, porque resulta ser que el gas, el acetileno, a menos que se estabilice, se desproporcionaba en sus elementos componentes, o sea, se descomponía, generando especies que son gaseosas y a su vez que eran reactivas y producían la explosión de los envases en los cuales se ponía el acetileno y además de la explosión, pues era un peligro, ¿verdad? Agitarlos mucho y demás. Hasta que se encontró o se descubrió que ellos se pueden poner, el acetileno se puede poner más bien dentro de un material poroso, en un cilindro, y estabilizado con acetona. Entonces él no se descompone, no le pasa esto. Y solo cuando se abre la llave es que el acetileno va a salir, digamos, como un gas para ser utilizado. Bueno, ¿cómo se produce el acetileno? Hay un par de métodos que vamos a ver aquí. Bueno, realmente son tres, aunque ¿verdad? El carburo de calcio, ¿verdad? Tiene otro uso, pero bueno, resulta que el carbón, el coque con lima, ¿verdad? Óxido de calcio, en un horno eléctrico a 2500 grados genera el carburo de calcio, ven, es que se genera primero aquí, y el carburo de calcio con agua genera el acetileno comercial. El carburo de calcio, muchachos, se vendía hace mucho tiempo aquí en Costa Rica y en muchos lugares del mundo para unas lámparas que en Costa Rica llamábamos las carburas, que todavía en algún lugar se usan. La gente cuando salía en la noche de pesca, por ejemplo, cuando salía en la noche a dar una vuelta por el campo, utilizaba una lámpara de estas en la cual, ¿verdad? Se tenía el sólido en el fondo del recipiente y se le iban echando gotitas de agua y se encendía, ¿verdad? Y entonces había una, como se puede ver, una llama amarilla, ¿verdad? Muy fuerte, ¿verdad? Porque era la combustión del acetileno que permitía tener luz de manera bastante seria. Bueno, el acetileno o este tipo de lámparas se usaron por mucho tiempo, inclusive hasta en las minas. De las minas después las quitaron, ¿verdad? Porque eran explosivas, no estaba estabilizado el acetileno que se formaba, entonces era más bien un peligro. Ahora, cuando se descubrieron las lámparas de baterías, esto desapareció en todas las minas, ¿verdad? Bueno, la otra forma en que se puede producir el acetileno, muchachos, es si yo cojo metano, ¿verdad? Y lo caliento a 1500 grados, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Esto se logra, es una reacción endotérmica, como dice el libro de ustedes, muchachos. Se logra perfectamente obtener el acetileno en mucha, ¿cómo se llama?, cantidad. Bueno, se producen miles de toneladas para utilizarlo, claro, como intermediario sintético, se usa en los laboratorios y también para todo lo que son las soldaduras. ¿Ok? Bueno, se me olvidaba decirles un detalle, disculpen. El metilacetileno, aquí me voy a referir un poquito a es pues un acetileno que no tiene un hidrógeno de un lado, sencillamente, ¿verdad? Como ustedes pueden ver aquí, tiene un metilo. Resulta que tiene los mismos usos que el acetileno, muchachos, pero es que resulta ser que es bastante más estable que el acetileno y por eso se prefiere utilizar. Bueno, vamos a hablar ahora de la estructura electrónica de los alquinos. Ya, nada, esto es nuevo para nosotros, pero siempre hay que repasar. Recuerden que los carbonos, ¿verdad? En el alquino están hibridados en sp, por lo tanto estos enlaces de acá, como lo veremos, son más cortos, ¿verdad? Que los enlaces que tenemos en un alcano, por ejemplo. Me refiero a los enlaces carbono-carbono o carbono-hidrógeno, ¿sí? Y la geometría de esta molécula es lineal porque como también ustedes ya saben, para que se genere un triple enlace yo tengo que tener, ¿verdad?, en cada uno de los carbonos dos orbitales p libres que se van a superponer con otros dos orbitales p libres para generar la región pi, que en este caso es una región como cilíndrica, ¿verdad? O sea, el triple enlace pues es muy abundante en electrones. Y sin embargo, ¿verdad?, no es tan reactivo como un doble enlace. ¿Ok? Bueno, muy bien. Fíjense nada más para terminar esta laminita, muchachos, que el enlace carbono-carbono en un alcano es de 1,54. Ok, el enlace carbono-carbono en el eteno, aquí era en el etano, aquí es en el eteno,
1,33 y lógicamente por el carácter P de los orbitales sp en el alquino es el enlace más corto. Lógicamente la distancia de enlace, ¿verdad? Carbono-hidrógeno disminuirá como disminuye la hibridación también. Bueno, repasito. Ok, ahora vamos a recordar un concepto que es muy importante, muchachos, y es fundamental para entender cómo es que los alquinos me pueden producir o generar enlaces carbono-carbono. Recuerden ustedes, ¿verdad?, que los alcanos eran muy poco ácidos, ¿verdad? Uy, la pK era altísima de 50. Los alquenos eran intermedios en esta serie de alcanos, alquenos y alquinos, una pK de 44, mientras que los alquinos tienen una pKa, la más baja, de 25. Bueno, ustedes también recuerdan que es porque en este caso, ¿verdad?, estos electrones están mucho más cerca del carbono, ¿verdad?, que del hidrógeno, porque el orbital, ¿verdad?, sp es más corto que los orbitales que tenemos aquí, sp2 y sp3. Eso es de repaso. Bien, ¿cómo podemos usar esta característica del alquino para generar nuevos enlaces carbono-carbono? Bueno, fíjense ustedes que nosotros podemos hacer lo que se llaman los iones acetiluro. Okay, en primer término, el amoníaco puede reaccionar con sodio metálico en presencia de hierro, puede ser sulfato de hierro 3, y entonces se puede generar la famosa amida de sodio. ¿Ves? Es un proceso realmente de reducción donde se desprende hidrógeno. Y lo que es importante es que la amida de sodio es una base lo suficientemente básica, muchachos, para arrancar este protón. ¿Ok? Bueno, esto se trabaja muchas veces, no, se produce cuando el amoníaco está líquido. Hay que hacer la reacción a menos 78 grados y en atmósfera inerte. ¿Ok? Son reacciones bastante vistosas y bonitas, pero en las que hay que tener mucho cuidado porque el amoníaco es una especie que rápidamente pasa al estado gaseoso y si uno no controla bien las condiciones de reacción se puede llevar un susto. ¿Ok? Bueno, si yo tengo un alquino terminal, fíjense que un alquino que está inmerso, ¿verdad?, interno en una cadena, no me puede dar esta reacción. Pero si yo tengo un alquino terminal y lo hago reaccionar con sodamida, ¿verdad?, o amida de sodio, entonces tengo un ion acetiluro o un ion alquinuro. Esto es un nucleófilo, muchachos, que puede servir para darme diversos tipos de reacciones que vamos a estudiar en un momento. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el ciclohexil acetileno. ¿Lo ven? Igual, si yo uso sodamida, ¿verdad?, o amida de sodio, puedo hacer este anión y puedo funcionalizar esta posición siempre y cuando haga reaccionar esta especie, ¿verdad?, con un sustrato que tenga un buen grupo saliente y que no tenga impedimento estérico, por ejemplo. Bueno, uso de los iones acetiluro en síntesis. Vamos a hablar un poquito más en este capítulo de síntesis, pero hacia el final, ¿ok? Vamos a ver ahora algunas reacciones con los iones acetiluro. Bueno, yo puedo generar, ¿verdad?, con los iones acetiluro, especies organometálicas, porque tienen una parte orgánica y una parte metálica, como los precipitados que se forman con plata o cobre. Estos a su vez me sirven para caracterizar a los alquinos terminales. Resulta que una prueba, ¿verdad?, que se hace con un alquino terminal, lo que se puede hacer es poner la sodamida el alquinuro en contacto con estos metales, y si se produce un precipitado, ¿verdad?, que tiene estos colores, yo puedo sospechar perdón, que tengo un alquino. Bien, entonces la primera aplicación, muchachos, que quiero que veamos es la formación de enlaces carbono-carbono, ¿sí?, utilizando, muchachos, iones acetiluro. Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad?, aquí tengo un proceso de tipo SN2 donde yo puedo alargar la cadena y formar los enlaces carbono-carbono. Bueno, ¿por qué estoy repitiendo tanto esto de formar enlaces carbono-carbono? Porque en la química orgánica la síntesis está muy dirigida o a hacer enlaces carbono-carbono, muchachos, o a modificación de grupos funcionales. Entonces, esta es una de las reacciones importantes, ¿verdad?, dentro de la formación de enlaces carbono-carbono.
Aquí tenemos un ejemplo específico con yoduro de metilo, ¿verdad? Y fíjense, un alquinuro, tengo una especie en la que he aumentado la cadena, ¿verdad? Un carbono. Y el yoduro de sodio es un subproducto que se elimina fácilmente. Fíjense que también, ¿verdad? Los iones acetiluro en las condiciones apropiadas me pueden servir con sustratos más impedidos, más bien para hacer una eliminación. Ok, bien, como para ir terminando este video, muchachos, como siempre no hacerlos muy largos, o sea, una aplicación de esa primera reacción, ¿cómo generaríamos nosotros este compuesto a partir del acetileno? ¿Cómo generaríamos nuevos enlaces carbono-carbono? Pues sencillo, tomamos el alquino y lo hacemos reaccionar con sodamida, ¿verdad? Para generar el acetiluro correspondiente y bueno, fíjense que de este lado hay 2 carbonos y de este otro lado hay 3. ¿Por qué lado empiezo? Por cualquiera. Entonces prefiero empezar por este lado como ustedes pueden ver y al hacer esta SN2 muchachos ya tengo, ¿verdad? Un alquino como una parte de lo que tiene el producto que me piden y la ventaja es que el otro lado, que este otro pedazo muchachos, ¿qué es? Es un alquino terminal. Entonces yo podría repetir, ¿verdad? La receta, yo podría repetir la reacción y volver a obtener un ion acetiluro, ¿verdad? Que con el sustrato adecuado y con poco impedimento estérico me diera el producto que me solicitan, ¿ok? Bueno, vamos aprendiendo reacciones. Ok, muy bien. Vamos a introducir esto un poco, vamos a ver si nos da tiempo tal vez de verlo en este video. Vamos a ver. Pero fíjense ustedes que los acetiluros pueden reaccionar, ¿verdad? Con los grupos carbonilo como reacciona este nucleófilo de manera general. Fíjense que los carbonilos son planos. Tienen una carga, como ustedes pueden ver, no es una carga que cambie en el tiempo. O sea, es un dipolo permanente, muchachos. Este es positivo y este es negativo porque es más electronegativo. Si es plano y tiene esta distribución de carga, entonces el nucleófilo puede atacar el carbono, como ustedes pueden observar, y se puede formar un producto de adición. Bueno, muy importante decir que es que el oxígeno acomoda la carga muy bien, porque como es electronegativo, no le estorba a él tener, digamos, carga negativa. ¿Ok? Aquí tienen una representación un poquito más clara de lo que es, digamos, un compuesto carbonílico y por qué es susceptible de ataque nucleofílico. Bueno, ejemplos específicos, chiquillos. Alquinuro, ya sabemos cómo hacerlo. Más un aldehído o una acetona. Llegamos a esta especie que se llama un ion alcoxo. Fíjense que necesitamos agua acidulada, no tiene que ser muy ácida, pero agua acidulada, para que entonces esta especie se protone y nos genere, en este caso, un alcohol acetilénico. Vamos viendo ejemplos. Fíjense ustedes que si hacemos reaccionar un acetiluro cualquiera con formaldehído, obtenemos después de la hidrólisis, que es este último paso, un alcohol, muchachos, ¿verdad? Primario. O sea, alargamos la cadena original en un carbono y obtenemos un alcohol primario. ¿Ok? Aquí tenemos el ejemplito. Vamos a ver otro ejemplo. Si ahora uno de los 2 grupos sustituyentes del grupo carbonilo es un R, lo que voy a obtener es un alcohol secundario, como ustedes pueden observar. Entonces, con el formaldehído y un acetiluro, después de la hidrólisis, ¿qué obtengo? Un alcohol primario. Pero obtengo un alcohol secundario cuando hago reaccionar un aldehído donde R es cualquier grupo orgánico, ¿verdad? Después de la hidrólisis, obtengo un alcohol secundario. ¿Ves? Aquí tenemos un ejemplo en el que se usó el benzaldehído, así se llama esta especie, ¿ven? Y al final tenemos, este es el carbono del carbonilo, el que le quede el OH, ¿verdad? Me va a quedar un alcohol que es secundario, ¿sí? Ahora, si hacemos reaccionar una cetona, muchachos, una cetona con un triple enlace, lo que obtendríamos es un alcohol de tipo terciario. Recordar, el carbono es atacado porque el carbonilo es plano. El oxígeno no tiene problema en acomodar el par de electrones del doble enlace, ¿verdad? Y el carbono siempre es positivo. Esas son las 3 razones que le permiten ser atacado por un nucleófilo. Y la otra cosa que no hay que olvidar de todas estas reacciones es que una vez obtenido
El producto de adición debe de ser una hidrólisis con agua acidulada. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en el cual la ciclohexanona se hace reaccionar con el acetiluro, ¿verdad? Y me da como dice aquí, el 1-etinilciclohexanol, que es un alcohol terciario.